Oye, ya para cerrar, dos preguntitas. Número uno, mucho parte de este programa es impartir conocimiento bajándolo de Estados Unidos hacia Latinoamérica, especialmente en México. ¿Qué crees que es fundamental para un jugador, por ejemplo, mexicano, para llegar a una posición donde estuvo Máximo o donde ahora está ay, se me fue el nombre, el tackle de Isaac Alarcón. Isaac Alarcón en Dallas, para que en algún futuro tengamos algún jugador en la NFL? No, pues es muy fácil, necesitas tener entrenamiento físico y fundamentos de fútbol americano NFL. Es decir, desde que un chamaco entra al sistema de fútbol americano estudiantil en los Estados Unidos, que es básicamente en secundaria, cuando están en sexto grado, séptimo grado, más cuando llegan a prepa, ya pues tiene mucho que ver con cómo aprendes el fútbol americano, el físico que traes por genética, la velocidad del juego, los fundamentos que tienes que llevar para que en algún momento puedas competir con los que, como me dijo Isaac Alarcón hace poco, ¿no? Gente que desde que nació ha traído eso, no solamente lo que ha aprendido, sino lo que lo trae en su ADN. Me dice Isaac, ¿no? Es difícil competir o tratar de competir y ganarte un lugar con 14,000 chavos que se gradúan de la primera división del fútbol americano colegial en Estados Unidos, que han comido, respirado el fútbol de ese tipo. ¿A qué se refería él? Por ejemplo, me dice, pues mira, la verdad, cuando yo jugaba en el TEC, yo mandaba en México. Si lo ves, está más grandote que Tyron Smith, ¿no? Isaac está bien fuerte, buen chavo, bien educado, etcétera. Pero me dice, no lo puedes creer, dice, el balón todavía no llega a las manos de los quarterbacks cuando ya tengo aquí en mi cara una ala defensiva. O yo llegué, jugué en el TEC, jugué Liga Mayor acá. Si llego y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que abrir tu base de esta manera, no de esa como la estás abriendo, o ni siquiera vas a ver quién fue el que te atropelló. Me dice él, cuando empiezan a gritar el slang para reconocimientos de la línea, dice, a lo mejor ni yo mismo lo creía, me dice Isaac, que cuando llegan los 5 linieros titulares, pues en su mayoría, saben perfectamente qué hay formado enfrente. La manera de aprender a ver el video. A Isaac, por ejemplo, lo digo porque me lo ha dicho él, lo ha ayudado mucho desde el principio Tyler Biadasz, el centro novato, que viene de Wisconsin, no sé si es Wisconsin, sí, de Wisconsin, la misma escuela que Travis Frederick, que le decía, mira, cuando estés en la línea y reconozcas tal cosa, dilo de esta manera. O mira, así es como estudiamos el libro del sistema, porque así como estás tú queriendo aprender de memoria todo, pues la neta está difícil, y sobre todo al calor de la velocidad del juego. Él me decía, por ejemplo, él habla perfecto inglés, me decía, a la hora que te agachas y empiezas a oír el slang, los modismos que traen ellos, dice, no sabía yo ni qué estaba pasando, ¿no? Y yo creo que todo eso va a tener que ver para que realmente veamos a jugadores, más jugadores en campos de entrenamiento probando su capacidad para poder ir a la NFL, y ya no digamos más jugadores de fútbol americano con realmente la capacidad de jugar en la NFL, y jugar me refiero a quizás ser trascendentes. Sí, por supuesto, que creo que un paso importante es estar ahí desde antes. Si pudiéramos conseguir un jugador, como tú dices, dotado físicamente y con el compromiso, estar ahí desde high school, digo, olvídate de high school, como quiera, desde college, sería un paso muchísimo más grande, porque tienes todos los scouts de la NFL, tienes todo ese tiempo y te están viendo desde antes de que siquiera te draften o pases de undrafted. Os reitero, ¿no? Y eso pasé todo el día, lo digo con todo respeto. Yo jugué fútbol americano toda mi vida en México y jugué todas las categorías que se pueden jugar. Hay cosas que a veces imaginamos cómo son y que en realidad no son así. Mira, un ejemplo clarito que siempre le digo a mi coach, que me llevo muy bien con él, uno de mis coaches de mucho tiempo, Pepe Martínez, que le digo, oye, yo no me podía quitar el casco del campo de entrenamiento porque me bajaban de que era un indisciplinado que acá y allá. En Estados Unidos lo recomiendan desde los niños. Sí. Cuando no tengas ya, quítate el casco, porque no queremos que te deshidrates. En México, en mis tiempos, que no tuvieras sed, porque no te bajaban de gallina, no lo quiero decir con otras palabras. No, hoy están castigados todos si no toman agua, porque aquel quiso tomar. Dice, acá meten a la cárcel a alguien que salga con eso, ¿no? Porque donde se le llega a dar un golpe de calor, que ya ha sucedido a un jugador,
Mi hijo jugó fútbol americano de 7º a 9º grado en la escuela, aparte de que jugaba fútbol, digo, mi hijo practicó todo. Y no quería jugar, no es que no quisiera, más bien la escuela vio que como él ya jugaba fútbol en muy alto nivel de chavo, cuando llegaron a 7º grado, que es el primer año que en Texas empiezan a jugar fútbol americano infantil, se dieron cuenta que era el más rápido de todos, que acá porque él ya había practicado deportes de alto rendimiento desde más chavo, a esa edad ya había sido parte del Olympic Development Program de fútbol de Estados Unidos, ya había ido a Alabama a campamentos, ya había un montón de, tenía 10, 11 años de edad. Bueno, empieza a jugar. Cuando yo veía cómo entrenaban y cómo se paraban en séptimo grado, decían, no, si hubiéramos venido con nuestro equipo de Pumitas, les metíamos 40-0 en la primera mitad, así, como alguna vez fuimos a jugar a Estados Unidos y les ganábamos por paliza a todos los que jugamos en México, de chiquitos. Ahorita veo esos compañeritos de escuela de él que son de tercer año de high school, juniors, algunos ya con compromiso verbal con la Universidad de Texas, con Alabama, digo, no puede ser. O sea, es otro. Lo que pasa es que los llevan quizás de otra manera. No sé si mejor o peor, pero es otra manera. Ahorita para complementar quizás lo que me preguntabas, también nos hace falta meternos más en la disciplina desde más chavos, de que el fútbol americano o casi cualquier deporte, la preparación no son las 3 horas que estás en el campo de práctica. La preparación es todo el día. ¿Qué comes, qué no comes? Si levantas pesas o no levantas pesas de manera formal, qué tipo de ejercicios puede ser para tu edad, qué tienes que correr o no. Y te digo, mucho de eso, y está mal que lo diga en primera persona, aprendí a verlo con mi hijo. Mi hijo ahorita, por ejemplo, está firmado con los Cholos de Tijuana a los 16 años, vive en Tijuana desde los 15. Muchas felicidades. Ha sido seleccionado nacional de Estados Unidos, ha jugado en Brasil, en España, en Italia, donde te imagines. Ya le digo, mira, al final del día tú fuiste el más listo, porque cómo te paseas gracias a eso. Sí. A mi hijo, desde que tiene 11 años, no lo veo jamás comer un dulce, nunca ha probado la Coca-Cola, el refresco, no por la marca ni mucho menos, a mí me encanta. Más soy adicto a eso, pero él dice, no, es que papá me dijeron en la escuela que eso traía mucho azúcar y la verdad no quiero tener problemas. Y lo pueden preguntar. Hace un mes y medio le hicieron pruebas físicas los Cholos de Tijuana, como le hacen ya a un muchacho prospecto profesional, y me hablan y me dicen, oiga, lo queremos felicitar, su hijo es el primer niño de muchos años que sale perfecto del porcentaje de grasa corporal, de lo que dice que come, cuando le dijeron que dijera un día normal de su dieta para comer, lo que pesa para su tamaño, etcétera, etcétera. Dicen, este niño trae un cuerpo perfecto. Dice, y aparte combinado con que otra vez creo que es el segundo o tercero más rápido del equipo. Y me dice, le dije, pues felicítelo a él y a sus coaches allá y a sus profesores, porque la neta, yo no soy un buen ejemplo para mi hijo. A mí me da hambre y me lleno de papas, ¿no? Me da hambre, más hambre y me voy a los tacos. No, pues, muchas felicidades, primero que nada. Y segundo, sí, a mí también me pasó dos cosas en especial. Durante toda mi carrera en México, con el coach Flash, me tocó dobletear todo el tiempo. Jugabas ofensa y defensa. Y ya que llegué allá, yo jugué quarterback, te toca tu jersey rojo, no te tocan en toda la semana, tú no tienes que taclear, tú no tienes que hacer nada, y llegas fresquecito al juego, que nada más era enfocarte en la parte mental y hacer repeticiones. Y como comentas, en México estaba la temporada, y 3 meses antes empezaba tu pretemporada, que era cuando empezabas a entrenar. Yo por mí solo, yo trabajaba el resto del año, pero en Estados Unidos así es el año entero preparándote en diferentes segmentos o fases para irte acercando hacia la temporada y estar en tu óptima condición, que no tenemos lamentablemente todavía. No, eso es por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? En el momento, por ejemplo, de mi hijo, que a los 11, 12 años se dieron cuenta que quizá podía aspirar a ser prospecto profesional, no estoy diciendo que vaya a llegar a primera división, prospecto, cambia la manera en que van llevando a los chamacos. Por ejemplo, él a los 11 años me hablaron sus entrenadores de fútbol del mismo club y le dijeron, oye, parece que lo quieren ver arriba. ¿A qué te refieres con arriba? Sí, ya para fuerzas básicas. En Estados Unidos empieza a los 12 años, la Major League Soccer. No creemos que se vaya a quedar porque está muy chiquito y la categoría mínima es la sub-12 y demás, pero para que lo tengan en el radar. 2 semanas después me hablaron que se había quedado en el equipo. Ahí empiezo a notar cómo empiezan a llevar a un chamaco profesional. Ahora, él llega a los Cholos de Tijuana y yo acepto que ya no renueve contrato una porque él quería, ya no queríamos que renovara contrato en Estados Unidos porque él me dijo, yo quiero jugar en México, tengo doble nacionalidad, él nació en Estados Unidos. Me dice,
La otra, por la misma razón que tú me estás preguntando al revés, hay mucho mejores entrenadores de fútbol juveniles e infantiles en México que en Estados Unidos. Yo siempre les digo a todos, el que lo dirigía en sub-15 en Estados Unidos jugó universidad de segundo pelo con el debido respeto. El que fue su entrenador en su sub-15 de aquí en México fue Frankie Oviedo, un tipo que jugó hasta mundial con Colombia, ¿no? Ahí es igual, ¿no? Un chamaco que lo dirige en una prepa en Estados Unidos a jugar fútbol americano, probablemente los coaches, muchos de ellos saben, por lo menos teóricamente, cómo llegar hasta arriba o cómo mejorarlo en ciertas cosas. Otra cosa que me queda claro, que cuando un chamaco le ve cara de prospecto profesional, digo, en México, porque yo jugué fútbol amateur, incluso en Liga Mayor no deja de ser amateur, en cambio, a los niños en México de 15 y 16 años ya les pagan, a los que llegan a fuerzas básicas, ya les dan su dinero, etcétera, y eres un activo del club, como sucedería en Estados Unidos en la NFL, que no les paga porque el sistema es diferente, pero cuando una preparatoria ve que el chamaco va a ser llamado por Louisiana State, por Clemson o por algo, tú lo has de haber vivido, le empiezan a facilitar, no a ayudar ni a regalar nada, pero le empiezan a facilitar el que se pueda desarrollar en el buen sentido de la frase. A mí me tocó, por ejemplo, en mi caso, tuve ofrecimientos de División 2 y automáticamente el coach te trata de una manera y los coaches de las universidades te empiezan a cuidar de cierta manera y también ya empieza la pelea de con quién te vas, quién te lleva, y ahora que estoy del otro lado como coach, lo veo la responsabilidad enorme que tú tienes, aunque seas coach desde secundaria, prepa, universidad, cómo lo vas llevando, porque una lesión o una irresponsabilidad puede afectar la carrera del niño por el resto de su vida. Bueno, y el fútbol americano no hay realmente, ¿cómo decirte?, una tradición profesional que genere millones de dólares. Si hay de fútbol, a eso voy, ¿no? En Estados Unidos quizá de una manera, porque tenemos conceptos muy malentendidos, que no, es que el fútbol de la MLS, por seguir poniendo el símil, mi hijo tenía que irse a jugar en camión a veces 10 horas cuando iban a Kansas City. Aquí, en México, jugando sub-15, ahora ya está en sub-17, jamás van a ningún lado que no vayan en avión. Ahorita con el COVID les rentan avión. Ya quisiera yo, cuando jugaba fútbol americano en México, donde reitero, no había la mínima esperanza que yo les fuera a generar dinero a nadie, en que me trataran como lo tratan a él ya como prospecto profesional. Él y sus compañeros van a hotel de 5 estrellas por contrato a cada ciudad donde se paran. A muchachos entrenan toda la mañana y ellos saben que en la tarde a veces tienen que ir al club o los dejan entrar al club a un gimnasio que está más fresa que los gimnasios caros, con 3 preparadores físicos, porque digo, yo tenía mucho desconocimiento del fútbol, pero también le meten a las pesas, que le dije a mi hijo, si yo cuando jugaba en juvenil A hubiera tenido tu cuerpo, mi vida hubiera sido más fácil. Les dan de comer ahí. O sea, yo le digo a mi hijo, te tratas mejor a ti, porque quizá eres como el puerquito en engorda, que algún día creen que les va a dejar dinero, que probablemente como a mí me trataban ya en Liga Mayor. Y mira que en Liga Mayor nos trataban bien. Que también la preferencia de cada país, ¿no? En Estados Unidos a eso me refiero. Tanta importancia al soccer como en México y con el americano al revés. No, a eso me refiero, que cuando me preguntas cómo le hacemos para que lleguen, pues yo creo que tenemos que ir allá para que, como tú lo viviste, vean cómo tratan a un jugador de fútbol americano desde los 14, 15 años, en todo aspecto. No me refiero a tratarlo de sobarlo y qué estrella eres, no. ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a entrenar? ¿Cómo va a estudiar el juego en el aula de clases? No nada más en el campo de entrenamiento. ¿Cómo va a ver video? ¿Cómo se va a concentrar? Tu coach Flash debe de conocer perfectamente a otro compañero nuestro, Rafael Salim Ajer. Su hijo, Salim me habló que su hijo quería jugar en Estados Unidos porque creo que en México nadie lo podía taclear. Era muy bueno. Ajá. Y el niño lo llevaron a una preparatoria realmente grande e importante en Texas, Dallas, Highland Park. Yo no pensé ni que se fuera a quedar, pero como era estudiante lo tuvieron que dejar. Para hacerte el cuento corto, al año siguiente, su papá hizo un esfuerzo económico fuerte. Al año siguiente, ya era titular. En México era linebacker, allá terminó siendo Robert, después corner. Cuando sale de Highland Park, campeón estatal, y quedar campeón estatal en Texas, créeme que vas a hacer ruido.
Sí. y más en el área de Dallas-Fort Worth, compañero de equipo, por ejemplo, del nieto de Jerry Jones, que probablemente es el mejor quarterback del país, ahorita está en la Universidad de Arkansas. Anwar se lo llevó a Oklahoma, a los Sooners, y probablemente, como se llama, Anwar Ajen, nadie se imagina que es mexicano. Mexicano. Y él también te puede decir, después de, ahí lo dejaron redshirt, para que no le contara el primer año, porque no iba a poder jugar, estaba abajo de un jugador que ahora es Pro Bowler en la NFL, pero lo viajaron al Orange Bowl, lo viajaban a los partidos. Cuando ves que un redshirt es parte del grupo que viaja, es porque creen que ese muchacho va a llegar a donde tiene que llegar. Y también hablaba yo con Anwar, la Universidad de Oklahoma queda a 2 horas y media manejando de Dallas. Hablaba con Anwar y le dije, oye, ¿cómo va? No, me dice, pues es que la verdad, por eso pues hicimos el sacrificio mi papá y mi mamá de que viniera yo acá a Dallas a la prepa, si no jamás hubiera llegado a la Universidad de Oklahoma. No tenía el fútbol para hacerlo. Sí, Esa es la realidad. y mira, esta es opinión mía, lo he platicado con varias eminencias del deporte o conocedores, algunos están de acuerdo, algunos no, pero creo que mucho tiene que ver la cultura que tenemos en cuanto al estándar de éxito. Creo que aquí en Estados Unidos es mucho de a quien le va bien o a quien le funciona, lo ponen como ejemplo a seguir y ves el Ring of Honor en los estadios o ves en las mismas preparatorias, ¿no? Que tienen su pared de todos los que han llegado a División 1 y todo, y quieren que llegues ahí constantemente, quieren que se empuje todo el nivel académico deportivo hasta ese punto. En México, lamentablemente, de repente vemos a una estrella o un jugador muy bueno, y más que querer seguir sus pasos, quieren jalarlo hacia abajo. Bueno, ahí sí la verdad no sé, porque reitero, yo tuve la oportunidad de jugar con una generación de jugadores que mis respetos, muchos de ellos considerados los mejores de todos los tiempos. Sí, Un gran jugador era tu Colt Flash, por ejemplo. Y totalmente. no era tanto eso, quizá, no lo sé, no dudo que en todos lados, y también en Estados Unidos hay al que de repente no lo dejan crecer, o al que de repente te dicen, Emmitt Smith no hubiera ganado tantas yardas si no hubiera tenido a Mark Stepnowski de centro, a Nate Newton de guardia, ya no sé quién, o sea, los hay en todos lados. Yo creo que más bien, reitero, y empezando por lo que platicamos en un principio, ¿no? Si quieres llegar a ese fútbol americano, tienes que ser educado desde pequeño en la manera para llegar a ese fútbol americano. Claro que sí. Porque aquel que te diga que no, nosotros llegamos a pensar, no, ahorita échenme a tal universidad, no, si nos damos un tiro, no te lo das, créeme, ¿eh? El primer día que vi a un liniero de la Universidad de Alabama cerca de mí, dije, cielo santo, qué bueno que nunca en mi vida me trajeron a jugar contra este infeliz, pues yo no estaría aquí parado. Sí, de acuerdo. Ya nada más para cerrar, con todo lo que has vivido hasta el momento, ¿qué le dirías a Carlos de 10 años? Que no desperdiciara tanto tiempo haciendo tonterías, que aprovechara más las oportunidades en general, que tuve la ventaja de que mi familia me permitió hacer tonterías, digo, sin darse cuenta, es decir, no tuve la necesidad de trabajar cuando era niño, pues de repente hacías travesuras y te perdonaban, hay gente que no se puede dar ese lujo, y que tratara de ser más consistente en todo lo que hizo y que volviera a jugar fútbol americano, sin duda. Yo siempre le digo a mi familia que si a mí me diera la oportunidad, la vida de volver a nacer, volvería a jugar fútbol americano y en el club que lo hice y con los mismos compañeros que tuve, o con la gran mayoría, para no adornarme, que tuve cuando era pequeño jugando fútbol americano. Pero pues básicamente eso, ¿no? Yo creo que sería lo que le diría. Como se lo digo a mi hijo, probablemente no me hace caso. ¿No? Tú se lo vas a decir a tus hijos y no te va a hacer caso, como me lo dijo mi padre y no le hice caso. Nadie escarmenta en cabeza ajena. Pero bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos una vez más por estar aquí en el programa. Nos encantó la entrevista y ya sabes, puertas abiertas para lo que quieras y cuando puedas asistir o lo que sea. Muchas gracias. Igualmente, cualquier cosa estoy a la orden. Muchas felicidades por el esfuerzo que estás haciendo. No es fácil. Hay mucha competencia, sobre todo ahorita a través del internet. Pero cualquier cosa siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias, Carlos. Para ustedes, gracias por sintonizar. Una vez más, soy Eduardo Cecilia, invitado especial, Carlos Nava, y esto fue 2% Football Camp.